Nos hemos reunido con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía. Para ello, contamos con la asistencia de don Luis Planas Puchales, al que agradecemos su presencia en este acto y su colaboración en la participación de nuestro centro en el proyecto Euroescola. Don Luis Planas es licenciado en Derecho, premio extraordinario de licenciatura. En 1980 ingresa por oposición a la inspección de trabajo y es destinado en Córdoba. Ha desempeñado diversos puestos políticos, entre los que cabe destacar diputado por Córdoba en el Congreso de los Diputados desde 1982 a 1986, diputado en el Parlamento Europeo entre 1986 y 1993, consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 1993-1994, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, 1994-1996, senador designado por el Parlamento de Andalucía en 1996, embajador de España en Marruecos desde 2004 a 2010, embajador de España ante la Unión Europea 2010-2011 y por último consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 2012-13. Cuando cesó en este cargo, se incorporó a su puesto como inspector de trabajo en Córdoba, en el que seguirá hasta finales de este mes, para después incorporarse el 1 de marzo al puesto de secretario general del Comité Económico y Social de la Unión Europea, que ha ganado por oposición. Como podemos ver en su currículum, su trayectoria es una apuesta por Andalucía y Europa. Bueno, después de esta presentación, le cedo la palabra a... Muy bien, pues muchas gracias, buenos días, querida directora, muchas gracias por tus palabras de presentación. Lógicamente a quien ha motivado aquí, a Juan Antonio, que ha motivado mi presencia también con su invitación y con todo el proyecto de Euroescola y también con ocasión de la celebración de este Día de Andalucía, un poquito por anticipado, aquí en el Instituto. Y a todos vosotros, todas vosotras y a todos vosotros por estar aquí esta mañana. Entiendo que sois todos alumnos de segundo de bachillerato. Hay alguno de primero, ¿verdad? También alguno de primero. Estáis en un momento clave, yo creo que de la vida, no solo del aprendizaje, sino también de la vida. Y quizás, no sé, creo que algunas de las cosas que voy a contar esta mañana aquí, pues puedan ser de alguna utilidad. No tanto desde el punto de vista del conocimiento, que también, sino también desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Yo creo que en la vida es muy interesante y muy importante mirar hacia atrás para comprender lo que sucede hoy, ¿no? Lo que es la sociedad actual, lo que es la Andalucía actual, la España actual, la Europa actual, pero la vida se vive hacia adelante. Vosotros que sois jóvenes y sois estudiantes, tenéis, por tanto, lógicamente, que enfocarlo así, ¿no? Es decir, lo que estáis aprendiendo no son únicamente, como os dirán con mucha mejor razón y fundamentación vuestros profesores, únicamente conocimientos técnicos, ni conocimientos culturales, que ya sería importante, sino sobre todo una escuela, y una escuela para, a partir de ahí, construir el futuro. Esto no es una reflexión, digamos, personal, digamos, colateral, sino que creo que es algo también aplicable al proyecto de la Unión Europea. Estamos en 2014, este año conmemoramos el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que el nacimiento de la Unión Europea tiene justamente mucho que ver precisamente con la Primera y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial. En realidad, con toda la primera mitad de ese convulso siglo XX que condujo prácticamente desde finales del XIX a Europa a estar en conflicto permanente. Por tanto, si queremos buscar las raíces profundas, y para los españoles es un poquito más complicado, porque nosotros nos incorporamos a Europa, como sabéis, en el año 86, los que por edad y por generación pertenecemos pues, a la generación de la transición, pues lo recordamos muy bien, vivimos siempre la idea de conseguir que España fuera una democracia y que España fuera parte de Europa como dos cosas totalmente unidas la una a la otra,
Y fue eso lo que, digamos, motivó a mucha gente durante en España, pues los años 50, 60, 70, hasta que en el 86, restaurada la democracia, conseguimos nuestro ingreso en las comunidades europeas. Pero a los que no participamos en ese proceso de nacimiento de la Unión Europea, nos cuesta comprender que la Unión Europea es una respuesta de paz, de convivencia, de cooperación a una situación de conflicto. De hecho, ahora se recuerda poco, pero me gusta decirlo en público y en voz alta, que esta que estamos viviendo ahora, lamentablemente y dramáticamente, es la primera gran crisis económica en Europa en los últimos 2 siglos que no acaba en una guerra. Lo subrayo, que no acaba en una guerra. Es decir, que si repasáis los libros de historia, con vuestros profesores o otros mismos, veréis que el siglo XIX y el siglo XX, todas las crisis económicas en Europa tuvieron como consecuencia un conflicto bélico, una guerra, con lo trágico, evidentemente, y con lo irreversible que son los daños de una guerra. Por tanto, parece lógico, en el año 2012 le dieron a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz, y yo creo que fue un premio muy merecido. ¿Y qué sentido tiene Europa? Tiene un sentido exclusivamente político, exclusivamente económico, exclusivamente social. Yo creo que es una combinación un poco de todo. Por una parte, os lo decía antes, es la consecuencia, sobre todo, estoy pensando en los padres fundadores, en Monnet, en Schuman, en De Gasperi, en Spaak, después de la Segunda Guerra Mundial, de las consecuencias de la guerra, ¿no? La Primera Guerra quedó mal cerrada, el Tratado de Versalles impuso unas condiciones humillantes para Alemania, quedó ahí el caldo de cultivo de todos los extremismos que se desarrollaron entre las 2 grandes guerras, y vino la Segunda Guerra Mundial, que fue pues el conflicto bélico más destructor que ha habido prácticamente en la historia de la humanidad, ¿no? Con más destrucción de vidas y de bienes, sobre todo de vidas humanas. Y por tanto, esta respuesta es una respuesta, como os decía, política, pero una respuesta original, porque siendo una respuesta política no se basa únicamente en lo político, sino, como habréis tenido, supongo, ocasión de estudiar, y es el padre fundador, Jean Monnet, quien tiene esa idea de fondo, empezar por lo económico para, a partir de lo económico, construir lo político. La fuente de conflicto clásica entre Francia y Alemania eran las minas de carbón. Estoy pensando en final de los 40 y los 30, 40, eran las minas de carbón, las minas de hierro. Bien, pongamos, la primera comunidad, ¿verdad?, fue la del carbón y la del acero, la CECA, fue la primera consolidación como comunidad. Después vino, evidentemente, el Tratado de la CEE, y después han venido los sucesivos cambios de tratados hasta llegar al Tratado de Lisboa. Por tanto, esta dimensión política y económica no hay que minusvalorarla. Pensad lo que está pasando en este momento en Ucrania. Lo que está pasando en Ucrania es evidentemente un conflicto interno dentro de Ucrania, entre el gobierno, la oposición y demás. Pero sobre todo hay una divergencia clara en una perspectiva estratégica. Digamos, los que Rusia y países próximos a Rusia intentan, sobre todo Rusia, mantener a Ucrania dentro de su círculo de influencia, como lo estaba en el marco de la antigua URSS, y en cambio quienes en Ucrania creen que la transformación política, pero también económica y social del país está inevitablemente unida a su aproximación a Europa. Por tanto, el ejemplo de Ucrania es, y estudias dramáticamente por los fallecidos, por los muertos que está habiendo, lamentablemente, con este conflicto, con el conflicto y con las polémicas entre la oposición y el gobierno, es un ejemplo desde el punto de vista geopolítico, pero también desde el punto de vista de las aspiraciones, claro, de cómo Europa, desde el punto de vista político y económico, continúa trayendo. Como lo ha continuado haciendo en los últimos años, después de 1990, después de la caída del muro de Berlín y del fin del comunismo. Todos los países de Europa Central y Oriental, concretamente hasta ahora 13, se han integrado, ¿verdad? Somos hoy en día una Unión Europea de 28 Estados miembros, éramos de 15 hasta el año 2004, y a partir de ahí se integraron una serie de países que efectivamente
estaban del otro lado del